Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una nueva sección de nuestro FXCM Expo Online, siendo las 11 de la mañana con unos minutos pasados en la ciudad de Nueva York, y vamos a iniciar entonces con la presentación de esta sección, en la cual nos vamos a estar refiriendo a la correlación existente entre el petróleo y el dólar canadiense respecto al contexto macroeconómico y de manera de poder tomar ventaja de estos movimientos. Vamos a continuar entonces con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual vamos a recordar que el operar con márgenes puede resultar en pérdidas que pueden llegar a superar los fondos depositados inicialmente, por lo cual es importante asegurarse de entender completamente los riesgos que involucra este mercado. De lo contrario, es recomendable también buscar asesoría de inversión. Vamos a recordar entonces que FXCM solo ofrece un servicio de ejecución de órdenes, por lo que cualquier opinión, análisis, comentario basado en investigación contenido en esta presentación es solamente con fines educativos y no pretende ser una oferta, recomendación o solicitud de compra o venta. Respecto a los rendimientos pasados, recordamos entonces que el rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. Los ejemplos que vamos a mostrar a continuación son solo con fines ilustrativos y no garantizan beneficios. Adicionalmente, mejoras de precio, deslizamientos positivos o negativos no garantizan beneficios, por lo cual las operaciones ejecutadas a través de la ejecución de Forex sin mesa de dinero de FXCM pueden estar sujetas a deslizamientos negativos también. Respecto a las operaciones hipotéticas, recordamos que los resultados de rendimientos hipotéticos pueden tener limitaciones inherentes, algunas de las cuales están descritas más abajo en este aviso. No se hace ninguna representación de que alguna cuenta logrará o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los mostrados. Es más, frecuentemente hay diferencias bruscas entre los resultados de rendimientos hipotéticos y los resultados de nuestro trading a nivel real. Comenzamos entonces con los contenidos a tratar en el seminario el día de hoy, donde en primera instancia el tema general tiene que ver con un contexto general en el que se encuentra el petróleo a nivel global, el dólar canadiense por su parte y cómo se ve afectado también. Y la idea es que la conclusión de este seminario sea cómo poder tomar ventaja de esta correlación existente entre el petróleo y el dólar canadiense. Vamos a iniciar entonces con un análisis macroeconómico del contexto en el cual se encuentra el dólar norteamericano hoy por hoy. Ha perdido tracción el impulso alcista luego del FOMC del septiembre, es decir, veníamos con impulso alcista considerando entonces por parte de los especuladores que había una probabilidad de una subida de tipos de interés de política monetaria durante la reunión del Fondo del Comité del Mercado Abierto del mes de septiembre, ¿verdad? Finalmente se decide mantener la tasa sin ningún tipo de variación, por lo cual nos planteamos la pregunta: ¿perdió tracción el impulso del dólar americano luego del FOMC de septiembre? ¿Se mantendrán los rangos actuales a la espera de la probabilidad que tenemos para diciembre de este presente año? Es lo que vamos a ver a continuación. Respecto al petróleo, ¿podrá la reunión que hubo en Argelia durante esta semana cambiar el rumbo del petróleo de países productores dentro y fuera del bloque, refiriéndonos a la OPEP? Es lo que vamos a analizar a continuación. Ya tuvimos algunos resultados interesantes del grado de avance en el cual se ha estado moviendo el instrumento, particularmente entre ayer y hoy. Vamos a continuar entonces con un contexto también general en el cual se encuentra el dólar canadiense frente a sus principales contrapartes. Vamos a ver quién podría tener protagonismo durante lo que queda de año. Nos encontramos a nivel técnico en una zona de resistencia bastante importante en la paridad dólar canadiense en términos generales. La idea es tratar de evaluar o anticipar la posibilidad de pullbacks desde un punto de vista técnico desde las zonas de resistencias actuales o la probabilidad de ver una ruptura de esta fuerte zona de resistencia en los 1.33. Posteriormente finalizamos con la correlación existente entre ambos instrumentos y cómo poder tomar ventaja de ellos. ¿Ya? Recuerden que cualquier consulta o duda que tal vez no podamos contestar en este seminario o otro tipo de duda adicional, nos pueden dejar saber enviándonos un correo a espanol@fxcm.com. Y bueno, ustedes saben, estamos bastante activos en redes sociales, particularmente Twitter puede ser un canal bastante expedito para mantener la comunicación. Y bueno, mi cuenta de Twitter es @devaldenegrofx, ahí me pueden hacer cualquier tipo de consulta y podemos también compartir perspectivas. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces
Ya con el tema central del seminario nos vamos a analizar perspectivas en lo que tiene que ver con el billete verde, el contexto macroeconómico actual. Hemos tenido declaraciones y comentarios por parte de algunos de los principales miembros de la Reserva Federal durante el transcurso del día de hoy, así que no descartamos que nos mantengamos en este escenario de incertidumbre respecto a hacia dónde podría dirigirse la paridad de aquí en adelante. Ya creo que las conclusiones y lo que estuvimos conversando durante la primera parte de esta FXM Expo Online en la mesa redonda, haciendo un breve overview de los factores que actualmente están generando impacto en la cotización del dólar sobre temas macroeconómicos de Estados Unidos, pero finalmente sabemos que la base de los movimientos de las divisas tiene que ver con las tasas de interés de política monetaria. Es por eso que aquí proponemos algunas perspectivas para el US Dollar Index, dólar americano, índice exclusivo de FXM, que contrasta la fortaleza del dólar en proporción a la fortaleza o debilidad que presentan 4 de sus principales contrapartes: el euro, la libra esterlina, el dólar australiano y el yen japonés, ¿verdad? Como comentábamos entonces, el principal motor de movimientos del dólar norteamericano hoy en día son las tasas de interés de política monetaria de la Reserva Federal. Aquí tenemos una actualización, ¿verdad?, para tener perspectivas o proyecciones de la probabilidad de una subida de tasas mirando hacia la reunión del Fondo del Comité del Mercado Abierto para el día 14 de diciembre del presente año. La última reunión del Fondo del Comité del Mercado Abierto que tenemos durante este año, ya donde si ya la Reserva Federal actuó el año pasado, en diciembre, en el 2015, cambiando la política monetaria, cambiando el ciclo económico de expansivo, haya un inicio respecto a temas restrictivos, con una primera subida de tasas de 25 puntos bases luego de una década de tasas bajas. Bueno, todavía nos mantenemos en tasas bajas, una subida de 25 puntos bases no es algo tan agresivo, no lo podemos considerar como un quite absoluto de estímulos, todavía estamos trabajando en base a tasas de interés de política monetaria bastante bajas, pero bueno, la expectativa o la curva de las tasas de interés debería ser al alza, ¿verdad?, para lo que queda de año o para el proyecto de la Reserva Federal de aquí en adelante. Ahora, vamos a ver este gráfico que ustedes pueden ver en su monitor. Las probabilidades para un incremento en los tipos de interés de política monetaria para la reunión del 14 de diciembre del año 2016 son los que vemos a continuación. Esta fue un dato actualizado, si no me equivoco, por el CM Group hace un par de semanas atrás, donde tenemos que la probabilidad para que por lo menos se dé una subida más de entre 25 y 50 puntos bases antes que finalice el año, ¿verdad?, es un 42.3%. Ya hasta hace 2 semanas atrás. Tenemos que hacer la actualización del dato de cuáles son las probabilidades de que esto ocurra luego, ¿verdad? Esto es post reunión del FOMC de septiembre, ya para que también lo tengamos en consideración. La probabilidad de un incremento en las tasas de entre 50 y 75 puntos bases para la reunión de diciembre es entre 45, aproximadamente un 45.8%. Esa probabilidad ya descendió de manera bastante abrupta, ya que sabemos que no se espera una subida mayor a 25 puntos bases o tampoco se espera que las subidas sean más de una, por lo menos de 25 puntos base. Ya nos estamos quedando cortos en el tiempo y la probabilidad apunta a eso. Para una subida de 75 a 100 puntos bases, la probabilidad no alcanza a ser del 11% y ni siquiera el 1% para ver una subida superior de 100 a 125 puntos bases. La probabilidad que tenemos para los cambios de las tasas a la reunión del FOMC de septiembre, ustedes pueden ver en la curva de color rojo, ¿verdad?, que la probabilidad de un recorte a 0.125% de la tasa de interés de política monetaria es casi nula, ya es por debajo del 0% si ustedes ven en la gráfica en este sector. Posteriormente, la probabilidad de una mantención, que está en color gris, por así decirlo, alcanza un 79%, ya hay un 79% de probabilidades que haya una mantención de tasa en la próxima reunión de política monetaria del Fondo del Comité del Mercado Abierto, ya. Estas son probabilidades, lo que vimos anteriormente son proyecciones, ¿ya? Y por último, respecto al color verde que ustedes pueden ver en su monitor, la probabilidad de que tengamos un alza a 0.625 es de un 9%, mientras que la probabilidad de un alza a 0.75 alcanza el 12% respecto a las últimas actualizaciones.
¿Ya? Por lo cual, ¿qué es lo que podemos destacar o rescatar del contexto macroeconómico en el cual se encuentra la Reserva Federal hoy en día y cómo esto puede llegar a impactar a los movimientos del dólar norteamericano? Tiene que ver con un escenario más bien hacia el alza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si efectivamente la probabilidad de que haya una subida de tipos antes que finalice el año no es tan alta, no es un panorama seguro. Sin embargo, la curva de proyección para el ciclo económico que mantiene Estados Unidos hoy en día es restrictiva, por lo cual, si no se sube la tasa en diciembre, van a esperar y ver, como lo han hecho la mayoría de los bancos centrales, y efectivamente la posibilidad es que la curva sea hacia el alza, o sea, que se mantenga hacia el alza, ¿ya? Si se fija, la probabilidad es súper baja respecto a que puedan retroceder, que fue algo que se especuló bastante luego de la decisión de diciembre y durante el primer trimestre de este año, ¿ya? Eso posteriormente pasó a normalizarse, a estabilizarse, y es lo que tenemos hoy en día. Aquí tenemos un escenario de perspectivas, en este caso para el US Dollar Index. Si se fijan, es un gráfico desde aproximadamente inicio del año 2012, en pleno escenario donde teníamos un ciclo económico casi completamente expansivo, con inyección de liquidez, lo cual buscaba también ir debilitando la cotización del dólar norteamericano hasta los niveles en los cuales nos encontramos actualmente, ¿cierto? Aquí mostramos la fortaleza y habilidad del dólar norteamericano frente a 4 de sus principales contrapartes, y lo que estamos viendo acá es que se respeta la tendencia alcista de largo plazo todavía. Llegamos a una zona de nuevos máximos por sobre los 11.600, llegando incluso a superar la marca de los 12.000, y vemos correcciones. Si se fijan y contrastamos este gráfico del US Dollar Index con la cotización en la cual está oscilando el Standard & Poor's o el mercado accionario americano en concreto, por lo menos durante el transcurso del año 2015, ¿verdad? Durante el transcurso del año 2016, es un rango lateral bastante similar, con una correlación contraria, porque la correlación entre divisa local e índice accionario local por lo general es inversa, ¿cierto? Y la explicación es muy rápida y muy sencilla. Si tenemos una política monetaria expansiva, lo que busca la entidad es debilitar a su divisa local, ¿cierto? A punta de estímulos, recortes en las tasas de interés o mantener tasas de interés cercanas a cero o mantener programas de inyección de liquidez significa un estímulo para el mercado accionario, ¿verdad? Pero significa un escenario de contracción para el dólar americano, en este caso, o para la divisa local, ¿cierto? Porque inyección de liquidez significa incremento en la oferta de dólares, pero la demanda queda inalterada, por lo cual incremento en la oferta, demanda inalterada, disminución de la demanda y por ende disminución del precio, ¿ya? Lo mismo cuando trabajamos en base a políticas monetarias que tienen que ver con tasas de interés. Y en el escenario para el mercado accionario, tasas de interés en niveles bajos significa que efectivamente las compañías que componen los índices van a tener una mejor capacidad de acceso al crédito y poder llevar a cabo proyectos de inversión. Por lo cual, que te suban la tasa de interés de política monetaria podría representar un driver de freno para echar a correr o para poner en marcha estos proyectos de inversión o estos proyectos de acceso al crédito, también para contribuir a inversión de las compañías. ¿Ya? De esa manera es como podemos explicar la correlación negativa que tiene el índice accionario de una economía en concreto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista macroeconómico y su divisa local. ¿Ya? Recuerden que está el chat disponible, es un escenario en el cual la idea es que podamos interactuar, hagan todas sus consultas a través del chat, lo que esté quedando no muy claro, lo que sí quede claro, cualquier punto en particular que quieran compartir, el chat está disponible para que podamos interactuar desde ese modo, ¿ya? La idea es ir sabiendo si va quedando todo lo suficientemente claro o no. ¿Ya? Entonces, nos encontramos en un escenario en el cual el dólar index se encuentra en un triángulo equidistante con una leve pendiente bajista en términos de el mediano plazo, ¿cierto? Prácticamente durante todo el año 2016. Y este rango entre los 12.200 y 11.800, 11.700 aproximadamente está explicado netamente por ese escenario de incertidumbre. No hay claridad de próximas acciones de la Reserva Federal, por lo cual el mercado no sabe si comprar fuerte dólares o vender fuertemente dólares. Y en base a eso se forma este rango lateral muy similar, con una correlación contraria a lo que estamos viendo en el mercado accionario americano. Entonces, el análisis del US dólar era para poder contextualizar en qué escenario nos encontramos, ¿cierto? O sea, especulamos
para un escenario principal con un dólar más fuerte. Acuérdense de esto, que nos va a servir esta conclusión para el último tema de esta sección, que tiene que ver con cómo tomar ventaja de la correlación con el dólar CAD. Continuamos entonces, escenario o perspectivas macroeconómicas para el mercado del petróleo. ¿Ya? En términos concretos, hemos estado un año completamente entero, bueno, hace ya un par de años atrás, desde el 2014, que se viene hablando de esta crisis del petróleo, en donde prima un escenario de sobreabastecimiento, no obstante una línea de la demanda más bien estable y poco alterada. Y eso es economía simple, o sea, tenemos una curva de demanda, tenemos una curva de oferta que va hacia el alza, y tenemos una curva de demanda que va hacia el alza en un mercado perfecto equilibrado, ¿cierto? Es decir, que el abastecimiento que se está dando está supliendo la actual demanda. Ahora, cuando estamos en un escenario en el cual la línea de la oferta, que ustedes pueden ver ahí en el gráfico de barras, se incrementa o trata de romper la línea de la demanda hacia el alza, eso propone un escenario de sobreabastecimiento, sobrestock, incremento de las reservas a nivel global. Es decir, que se está generando más petróleo, se está bombeando y extrayendo más petróleo, WTI, Brent de Canadá y de los principales productores a nivel global, de lo que se está demandando, ¿ya? Por lo cual este sobrestock hace que la producción que se esté dando se tenga que almacenar e ir liberando ese stock en la medida de que la demanda lo requiere. Ese escenario de mantener stock acumulado genera un gasto, significa un costo, por lo cual los costos, ¿verdad? O el precio del petróleo tiende a la baja. Y es en ese escenario en el cual nos encontramos desde un punto de vista general, por lo menos de hace unos años atrás, cuando se quitaron algunas de las restricciones para la producción diaria respecto al petróleo por parte de miembros de la OPEP y miembros fuera de la OPEP. Mencionábamos cuál era el tono que se pudiese dar respecto a la reunión de Argelia que hemos tenido durante el transcurso de esta semana. De acuerdo a conclusiones o resultados que dieron esta reunión, que era importante y que en un momento fue una reunión no formal, por así decirlo, que posteriormente, por la relevancia que tenía, se convierte en una reunión formal donde participan productores dentro de la OPEP y fuera del bloque, con el objetivo de llegar a algún tipo de acuerdo, con el objetivo de llegar a un plan en el techo de producción diaria, con el objetivo de ir limitando la oferta y la extracción de petróleo tanto de países miembros de la OPEP como países fuera de la OPEP, lo que también pudiese contribuir a que se limitara la demanda. Logramos entonces una estabilidad o cierta inclinación hacia la curva de la demanda respecto a la oferta que se está dando actualmente, y en base a eso lograr cierto equilibrio, ¿ya? Ese es el contexto general en el cual nos encontramos, y es por eso que los precios del petróleo han oscilado durante gran parte del año por debajo de los $50 por barril, y es lo que ha estado afectando muchísimo tanto a productores como a las principales economías en las cuales se extrae y se exporta este material, ¿ya? Ahora, lo que estamos viendo ahora últimamente, ya esto es últimamente, fíjense por ejemplo en este sector, en este punto. Durante el último trimestre del año 2015 fue el punto más álgido o más agudo que tuvimos en la crisis, donde, si se fijan, teníamos una demanda que no superaba los 95 respecto a la cifra de medición que tenemos para este gráfico, 95 puntos para llevarlo de esa manera. Pero por otro lado, la curva de la oferta se incrementaba de manera significativa, llegando casi a 97.5, ¿ya? Mientras estuvimos en ese escenario, fue cuando más estábamos en un escenario de debilidad para los precios del petróleo. Y está claramente, tercer trimestre del año 2015, fíjense en esa barra, la oferta que se daba a niveles récords. Teníamos, o tenemos todavía, Arabia Saudita generando y bombeando y extrayendo a niveles récords. Este año ya se le ha quitado la restricción a Irán para poder bombear, y también quiere ir a buscar o bombear en niveles récords, por lo cual se ha incrementado significativamente la oferta del material, ¿ya? Y teníamos una disminución o una caída un tanto agresiva en lo que tiene que ver con la demanda. Finalmente, durante el transcurso de este año, ese escenario se ha ido nivelando, ¿ya? Y actualmente, tercer trimestre del año 2016, si evaluamos las columnas, la demanda casi iguala a la actual oferta.
Por eso es que durante este último trimestre hemos podido estar viendo un repunte en la cotización del petróleo que lo ha llevado incluso al punto de break-even o al punto de precio promedio que se estuvo analizando y proyectando a principios de este año por parte de las principales compañías sobre proyecciones de los precios de los principales instrumentos en torno a los $50 por barril. ¿Ya? Tengo una pregunta bastante importante, por ejemplo, por parte de Joel. ¿Ya? Por ejemplo, las personas... A ver, dame un segundo para poder expandir la pregunta que me hace Joel. Claro, efectivamente, Joel tiene un punto bastante interesante también. Nos dice, por ejemplo, las personas nos beneficiamos, ya que efectivamente los precios de los derivados están siendo más acotados, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con un tema de que efectivamente tenemos una disminución, una caída de los precios del petróleo. Ojo, Joel, que recuerda que también tenemos un análisis aparte, los inventarios de petróleo y los inventarios de sus derivados, ¿ya? Efectivamente hemos estado viendo durante el último trimestre una caída bastante agresiva del sobrestock que también había por parte de los derivados, refiriéndonos más que todo a la gasolina, ¿cierto? Tuvimos una caída de los inventarios en Estados Unidos bastante agresiva, creo que es un punto súper interesante el que nos das para complementar con el análisis y claro, ya, efectivamente. Ahora, ojo que tienes una disminución en los costos, ¿verdad? Por el sobrestock que hay de gasolina, pero tiene que ver también con que una caída en los precios del sector energético también contribuye a que tengamos escenarios en los cuales puede tambalear el tema de la inflación, ¿ya? Por lo cual nos beneficiamos por un lado, pero tenemos riesgos de que por otro lado también nos podamos ver afectados desde el punto de vista retail o desde el punto de vista personal, por así decirlo, ¿ya? Ahora, pero es un punto súper importante de todas formas para cuando posteriormente vayamos a ver el tema de las correlaciones entre el petróleo y lo que tiene que ver con el dólar canadiense. Muchas gracias, Joel. Continuamos entonces. Se proyecta que el equilibrio dentro del mercado del petróleo se alcance durante el año 2017, posteriormente. ¿Cuáles pueden ser los principales puntos que pueden llegar a que efectivamente tengamos un escenario en el cual las curvas logren equilibrarse de buena forma y podamos tener nuevamente un repunte en el mercado del petróleo? Aquí lo que tenemos es el balance, ¿verdad?, entre los millones de barriles producidos y las proyecciones para lo mismo, ¿ya? La curva que ustedes pueden ver de color más claro, en tonalidad azul, es la curva de la producción. Y por otro lado, la curva más oscura es lo que nos indica sobre la proyección para el consumo. ¿Ya? Tenemos proyecciones para la producción o bombeo o oferta del petróleo. Y tenemos la proyección para la línea de la demanda, ¿cierto? Y lo que vemos en colores verdes es la producción actual, es la producción dura, en términos concretos. Por lo cual, si se fijan, durante escenarios, por ejemplo, durante el año 2015 casi completo, teníamos un escenario en los cuales las curvas se estaban separando, ¿ya? Es decir, teníamos incrementos significativos respecto a la producción, pero la demanda era muy menor a la oferta actual. Y ahí tuvimos esa apertura entre ambas curvas, lo que reflejó que la cotización del petróleo WTI fuera mermada, fuera bajada, incluso lo vimos por debajo de los $40 por barril. Posteriormente, hemos estado viendo que la producción actual, a pesar de que los principales países miembros de la OPEP y fuera de la OPEP se mantienen produciendo y bombeando petróleo a niveles récords, han generado que las reservas o el sobrestock que se había estado acumulando durante varios años comenzaran a liberarse. Y eso tiene que ver netamente con un tema en el cual la demanda se ha incrementado. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede haberse incrementado la demanda si uno de los mayores demandantes de materias primas a nivel global, que es China, está creciendo por debajo del 7%? ¿Verdad? Esa es una pregunta súper importante. Pero recuerden que si efectivamente China se encuentra en un escenario de desaceleración, eso no significa que no van a demandar materias primas para poder contribuir y superar ese escenario. ¿Ya? Tiene que ver más que todo con el caso contrario. Si China está desacelerado, el Banco Popular de China y las entidades que tienen que ver con política monetaria están buscando cómo hacer para poder recuperar a la economía china. ¿Ya? Un punto particular que no lo voy a desarrollar ahora, pero que se los dejo también para que lo puedan considerar, es el tema de la ruta de la seda.
Ya la ruta de la seda es uno de los puntos en donde China está enfocando gran parte de sus esfuerzos desde el punto de vista manufacturero, de producción y de exportaciones para poder hacer mucho más expedito ese paso, esa ruta de la seda y poder contribuir a una mayor fluidez desde el punto de vista de las exportaciones entre Oriente, Medio Oriente y Occidente. Por lo cual, si están evaluando en cómo poder contribuir en infraestructura, ¿verdad? Vean, analicen, hay una cantidad muy significativa de puertos y de infraestructura que se está realizando en gran parte de los archipiélagos o partes fraccionadas que compone China, ¿verdad? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tienes combustible para eso? Y vemos que debe haber un incremento significativo en la demanda del material, ¿ya? Pero esto es como ir un poco más allá, ¿cierto? Porque si lo estuviésemos analizando netamente desde un punto de China está creciendo por debajo del 7%, especulo con una disminución de las demandas en términos concretos y ahí me quedo, ¿ya? Pero China esto lo proyectó hace muchísimo más tiempo y tienen que tener un plan contra este posible escenario de desaceleración más agresivo. Y es lo que tiene que ver con potenciar el escenario de la ruta de la seda. Por ejemplo, solo uno de los puntos para tratar de explicar cómo podemos evaluar que efectivamente desde solamente ese punto, que es solamente un punto en lo que tiene que ver con el mercado del petróleo a nivel global, podamos estar explicando que estamos en un escenario donde tanto Arabia Saudita como Rusia, fuera y dentro de la OPEP, siguen bombeando a niveles récords, pero vemos que la curva de demanda busca alcanzar y equilibrarse con la curva de oferta, y en base a eso es que proyectamos un escenario un tanto más positivo que el 2016 para el mercado del petróleo durante el próximo año, ¿cierto? Ahora, ya llevamos 2 puntos interesantes de evaluación. Especulamos con la posibilidad de un dólar más fuerte, especulamos entonces con la posibilidad también de un petróleo WTI o un petróleo a nivel global o un mercado del petróleo, mejor dicho, mucho más sostenido y mucho más equilibrado a los puntos de precios de break-even. Me refiero a precios que todavía puedan significar, ¿verdad?, que está siendo rentable seguir extrayendo a esos niveles récords para los principales productores a nivel global. Ahora, ¿quién va a tener el protagonismo? Porque sabemos que el petróleo, particularmente el WTI, es contrastado con el dólar norteamericano. Y eso es lo que tiene más relevancia aún en la correlación que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense que las proyecciones en el costado derecho de su monitor, vemos las proyecciones para la producción, ¿verdad?, y para la capacidad de producción de los países miembros de la OPEP. Y la curva es más bien hacia la baja, ¿ya? Por lo cual estamos especulando con un descenso en la producción y en la oferta del material, y por otro lado especulamos también con un incremento en la curva de la demanda, que es lo que debería llevarnos a que los precios del petróleo se estabilizaran a partir del 2017 en adelante, solamente por temas de proyección. Vamos aquí con algunas preguntas. Mauricio me dice: ¿se puede decir entonces que este panorama puede continuar teniendo en cuenta la entrada de vehículos eléctricos y coches de motor pequeño que puede mantener la demanda? Claro que sí, ya, porque ahí nos estamos enfocando netamente en un derivado, ya, que es el tema de, claro, efectivamente las energías renovables están teniendo impactos significativos, se está haciendo muchísimo más énfasis en trabajar en base a energías renovables y muy probablemente durante los próximos años sea un mercado en el cual explote, ¿ya? Porque están las tecnologías y se están dando el caso para que efectivamente haya un auge de las energías renovables. Pero si contrastamos las energías renovables con uno de los derivados que se utiliza como combustible, es un mercado un poquito más acotado de lo que se requiere cuando lo enfocamos a temas de manufactura o temas un poco más agresivos, en volumen me refiero, ¿verdad? El tema de usar ciertos derivados del petróleo para contribuir en un escenario de combustibles, tal vez no para el mercado automotriz, que lo vemos a una escala más reducida, a una escala más retail, en lo que tiene que ver más bien con manufactura. No sé si me dejo entender, Mauricio, a lo que me refiero. Pero sí, efectivamente, ya es una variable muy importante la que toca Mauricio para poder comprender cuáles pueden ser factores que pueden afectar esta proyección. Porque no dejemos de lado que esto es una proyección. Esto no es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, claro, imagínate a ese gráfico, le incorporamos la curva que podría ser muy interesante, la curva de cómo ha venido evolucionando el mercado de los combustibles o de las energías renovables,
Creo que sería muy interesante tratar de explicar cómo eso podría afectar en el mediano plazo. Así que es un excelente punto, Mauricio. Muchas gracias. Vamos con las demás dudas. Yo siempre me explayo bastante en cada uno de los temas y se me pasa el tiempo muy rápido, pero quiero tratar de aprovechar de responder la mayor cantidad de curvas posibles. Entonces, ¿cuál es el beneficio para los países si el precio del petróleo sube? Tengo un gráfico súper interesante que no estoy seguro de poder compartir el gráfico, ¿ya? Pero les puedo dar la lectura. Denme un segundo para que lo podamos discutir y de esa forma pueda responder la pregunta, y creo que es un dato muy interesante, ¿ya? Es un gráfico en el cual nos muestra cuáles son los precios del petróleo para cada una de las economías que producen petróleo a nivel global. Es decir, a qué precio todavía está siendo rentable para ellos seguir bombeando petróleo. Denme un segundo para poder obtener esa gráfica. Ya quería dejarla fuera del análisis, pero luego de la pregunta de Joel se me hace que podría ser muy interesante poder evaluarlo, ¿ya? Ahora, por temas técnicos no les voy a poder compartir la imagen de esa gráfica, pero sí sería interesante que a la persona que le pueda interesar me lo pueda dejar saber, ¿ya? Denme un segundo. Perfecto, aquí lo tengo, ¿ya? Fíjense, bueno, se los voy a comentar. Ahí me envían un correo electrónico a espanol@fxcm.com y les puedo compartir la imagen, ¿ya? Porque no estoy seguro si se las puedo compartir directamente a través del... No. Deme un segundo. Ya, no, creo que no me es posible, ¿ya? Pero la marca entre los 37 y 40 dólares por barril de costo, ¿verdad? Es lo que efectivamente podría estar afectando a los grandes productores, ¿ya? El precio de break-even, es decir, donde ellos no ganan ni pierden. Por ejemplo, Nigeria necesita tener un precio de venta de petróleo a nivel global en torno a los 70 dólares por barril para estar en un escenario en el cual no están ganando ni perdiendo. Por lo cual, si nos ponemos en el contexto actual, trabajando por debajo de los 50 dólares por barril, ellos no están recibiendo ningún tipo de beneficio por su exportación de petróleo. Lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos necesita un costo entre 60 y 65 dólares por barril para mantener la rentabilidad. Por ende, es por eso que han estado liberando gran parte de sus reservas a un precio de costo súper acotado, para poder contribuir con una disminución del escenario de sobrestock y que efectivamente los precios se puedan regular hacia el alza. Reino Unido también tiene un costo de break-even de 60 dólares por barril para mantener rentabilizando su producción. Canadá, Egipto, también por sobre los 60 dólares por barril. Venezuela, como mayor productor de petróleo a nivel latinoamericano, y Rusia, por su parte, mayor productor fuera de la OPEP, necesitan un costo por sobre los 50 dólares por barril para mantenerse rentables. Entonces, ya ahí agrupamos a los mayores productores de petróleo WTI a nivel global, y en este preciso momento están con inconvenientes para poder rentabilizar sus exportaciones, ¿ya? A pesar de que se mantienen bombeando a niveles récords. Ahora, vamos a ver quién es el gran ganador en este momento y que se proyecta que mantenga así. Y bueno, creo que todos estamos en línea, ¿cierto? Pero mira, Qatar y Noruega necesitan un costo en torno a los 40 dólares por barril para mantener una rentabilidad, ¿ya? Y ya debajo de ese límite, los países que hoy por hoy continúan rentabilizando su producción son Irak, Irán, Arabia Saudita y Kuwait. Por ejemplo, Irán e Irak necesitan tener un precio solamente entre los 20 y 30 dólares por barril para poder seguir rentabilizando de buena forma. Arabia Saudita es uno de los más beneficiados, ¿ya? Es el más beneficiado porque es el mayor productor de petróleo a nivel global, parte del bloque, parte de la OPEP, y ellos pueden aguantar hasta un precio incluso por debajo de los 20 dólares por barril.
Es por eso que no sé si se acuerdan que a principios de año algunos analistas especulaban con que incluso si es que Arabia Saudita se consolidaba como el mayor productor y obtenía el monopolio, por así decirlo, incluso el precio podría aguantar o podría llegar a caer hasta los $10 por barril, cosa que no pasó y que no se prevé que pase, pero hubieron algunas declaraciones, algunos análisis de algunos analistas que proponían ese escenario. Si eso fuera así, Arabia Saudita sobre los $10 por barril todavía estaría rentabilizando de su producción, por lo cual es el mayor beneficiado de todo lo que está pasando con el mercado del petróleo a nivel global. Y Kuwait ya todavía se mantiene rentable incluso con un petróleo por debajo de los $10 por barril. ¿Ya? Es un gráfico súper interesante, me encantaría poder compartírselos. Técnicamente hablando se me hace imposible en la presentación, pero pierdan cuidado en solicitármelo. ¿Ya? Ya, vamos con la revisión de algunas preguntas antes de pasar ya al siguiente tema que tiene que ver con el dólar canadiense. Bueno, como pueden ver aquí tenemos las perspectivas del petróleo. Jordi me dice si puedo dar un poco más de información de la ruta de la seda. Me encantaría, Jordi, me gustaría explayarme mucho en ese caso en particular porque creo que es uno de los principales motores que van a ayudar a frenar esta desaceleración en China y que en el mediano largo plazo, tal como se proyecta, podamos tener al gigante asiático creciendo nuevamente por sobre el 7%. ¿Ya? De hecho, están casi todo el foco de análisis y casi todas las apuestas de China para regular su crecimiento económico justamente en ese punto en particular. Es un proyecto macro, muy grande, muy agresivo y da para mucho. Ya, así que, como te digo, Jordi, se me es un poco imposible poder explayarme un poco más en ese punto en este seminario, pero bueno, veamos de qué otra forma te puedo ayudar en ese punto. Si el precio sube, será rentable el fracking y por tanto aumentará la producción. ¿Cómo afectará eso a la proyección? Es un interesante punto también el que nos plantea Jesús. ¿Ya? Ahora, concuerdo muy bien con el tema del fracking que reduce los costos y que podría ser el foco de bombeo de Estados Unidos, pero ellos hoy por hoy están también enfocados, fíjate en el conteo semanal de las plataformas de Baker Hughes. Yo sé, Jesús, que tú sigues uno de nuestros seminarios que hacemos de seguimiento y que siempre tomamos en consideración el conteo de las plataformas, que a pesar de que las plataformas se incrementan semana a semana, Estados Unidos está teniendo la capacidad para ir deshaciéndose de sus reservas, lo cual también contribuye a nivelar un poco el precio del petróleo hacia el alza, pero creo que también es un punto un poco más particular para tomar en consideración y cómo eso podría afectar a la proyección. Me parece excelente. Ya, voy con algunas preguntas. Antes de ya pasarnos al otro punto, se me ha pasado demasiado rápido el horario que nos convoca para este análisis. Exactamente, ¿cierto? Sí, Mauricio nos dice que está de acuerdo con que efectivamente los derivados de manufactura se transan a un volumen muchísimo mayor que lo que podríamos hablar sobre combustibles para el retail o a una escala menor, ¿ya? Pero es un punto que me encantaría poder seguir desarrollando. Aquí Ernesto me comenta. Ya, me solicita el gráfico del costo por bombeo. Ya, Ernesto. Voy a ver la posibilidad que tengo de poder recabar todas las solicitudes que me hacen a través del chat y enviárselos. No estoy completamente seguro si es viable desde el punto de vista técnico del programa de streaming con el cual y de chat que trabajamos, por lo cual recomiendo, Ernesto, de todas formas que nos aseguremos enviándonos un correo a espanol@fxm.com, por favor. Ya. Eliseo, ¿te refieres a cómo podemos evaluar el bombeo de México, siendo uno de los países también de producción agresiva para el hemisferio norte? Ya no lo dejo como América Central, sino que lo agrupo tanto con Estados Unidos, Canadá y bueno, México también. Ya, perfecto, ya, excelente. Me confirman que la mayoría está necesitando el gráfico. Sí, efectivamente, es un gráfico súper interesante que me gustaría poder compartirles. Vámonos entonces ya con lo que podemos evaluar respecto a Canadá y la cotización del dólar canadiense. Exactamente, Jesús.
Perspectivas entonces para el dólar canadiense. ¿Cómo podemos hacer una evaluación en la etapa en la cual nos encontramos en este momento? Desde el punto de vista de un análisis, vamos a hacer un overview bastante rápido de las principales variables que considera el Banco de Canadá a la hora de tomar decisiones de política monetaria. Y adicional a eso, hoy o ayer temprano, no estoy completamente seguro, hemos tenido declaraciones por parte de Polos, el gobernador del Banco de Canadá, que entregó información muy relevante que nos puede ayudar también a cómo poder comenzar a ver los movimientos en el dólar canadiense. Ya tenemos, fíjense, la tasa de interés de política monetaria de Canadá, luego de un recorte de 25 puntos bases en la reunión de julio del Banco de Canadá, la recortan 25 puntos, la deja en 0.5 y se mantiene estable durante el último trimestre hasta ahora. Ya, desde el año pasado hasta ahora. Eso es julio 2015 y esto es la última actualización de agosto 2016. Antes de irme en detalle con cuál es la perspectiva para la tasa, vámonos. Empleo en Canadá. Hemos tenido un incremento en el empleo. Disculpen, en el desempleo. Esta es la curva de la tasa de desempleo. Comenzamos a principios de año con un 6.8 en la tasa de desempleo y vamos en torno a un 7%. Muy probablemente un factor importante es caída de demanda externa sobre las exportaciones del petróleo, considerando nuevamente China como una desaceleración del gigante asiático y el mayor demandante de materias primas a nivel global, que también puede contribuir en este escenario de incertidumbre, ¿verdad? De todo lo que está pasando. China en desaceleración, escenario post-Brexit, estamos hablando del hemisferio norte, principal socio comercial de Estados Unidos con la economía semi-estancada, no en recesión, pero sí con un crecimiento estable y acotado, que también afecta a las materias primas o cualquier tipo de producto y exportaciones de Canadá al ser principales socios comerciales. Y eso nos representa también en un incremento en la tasa de desempleo que ya lleva al 7% actual. Primer factor por el cual podría mantener la política monetaria expansiva el Banco de Canadá. Crecimiento económico. Y creo que el gráfico está mucho más que claro. Partimos un año bastante positivo en términos de crecimiento estable y finalmente el último trimestre la incertidumbre se ha incrementado significativamente teniendo un crecimiento en territorio negativo respecto al periodo anterior. Y la tasa de inflación también mantiene una curva hacia la baja durante los últimos meses. Desde abril del 2016 hemos estado viendo consistencia en la caída en las cifras de inflación. Por lo cual, en primera instancia tenemos débiles datos del mercado laboral en Canadá, caída en las cifras de crecimiento económico, caída en las cifras de inflación. Tres factores fundamentales que hacen presión para que el Banco de Canadá pudiese continuar con su senda de política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que ha dicho estos últimos días? Que efectivamente la probabilidad de estímulos adicionales desde el punto de vista de inyección de liquidez y desde el punto de vista de la probabilidad de un nuevo recorte en las tasas de interés de política monetaria es muy fuerte. Por lo cual especulamos con un dólar canadiense que pudiese estar proyectado en mayor debilidad. Política monetaria expansiva, un nuevo recorte de tasas podría contribuir en un estímulo expansivo adicional con el objetivo de debilitar al dólar canadiense, fortalecer la inflación desde aquí en adelante, que eso contribuya a un incremento en el crecimiento económico, por lo cual pueda contribuir también a una recuperación sostenida proyectada en el mediano plazo para el mercado laboral, ¿cierto? Ese era un análisis bastante rápido que quería hacer respecto a las perspectivas para el dólar canadiense. Aquí nos enfrentamos a una proyección para la curva de valorización de la paridad dólar canadiense-dólar CAD. ¿Verdad? Actualmente, bueno, comenzamos finalizando el año 2015, ¿verdad? Con un dólar CAD posicionado por debajo de los 1.30. Esta curva alcista que vemos por sobre la media de la banda que vemos curva, ¿verdad? Significa cuando Estados Unidos toma la determinación. Este pic que vemos acá tiene que ver con la primera subida de tipo de interés de política monetaria de los últimos 10 años de Estados Unidos, ¿cierto? Que finalmente se da en diciembre de 2015, pero durante todo el primer trimestre del año 2016 el mercado especuló con un dólar fuerte. ¿Por qué? Porque en ese momento las probabilidades de subidas de tipos eran no de una sola vez de 25 puntos bases, sino de 4 fraccionadas durante el transcurso del año. Por lo cual era clara especulación con un dólar más fuerte. Comenzamos a ver la caída en la probabilidad y es por eso que hoy en día incluso el instrumento en momentos estuvo en torno a los 1,25 y actualmente recupera y si se fijan se acopla bastante a la media.
en torno a los 1.30, 1.32 y nos encontramos en este sector actualmente. Correlaciones. Petróleo WTI y dólar canadiense. La correlación entre el petróleo WTI y el dólar canadiense es negativa, lo que significa que la probabilidad mayor es que los movimientos se den en direcciones contrarias la mayor parte del tiempo. La paridad dólar americano-dólar canadiense expresa dólares canadienses en términos de dólares americanos. El petróleo WTI representa barriles de petróleo expresados en dólares americanos, ¿cierto? Entonces, con un dólar americano que se encuentre en lados opuestos de la ecuación, esto significa que los dos activos se van a mover en direcciones opuestas cuando el dólar americano se impacte, ya sea se fortalezca o se debilite, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo de manera más rápida. Bueno, voy a continuar antes de explicar eso. Además, el dólar canadiense como divisa tiene una fuerte correlación positiva con el petróleo debido a los extensos yacimientos de petróleo de Canadá. La mayor parte de este petróleo es comprado por Estados Unidos y ahí explicamos lo que mencionábamos anteriormente, causando transferencias o flujos de capitales de un lado hacia el otro, ¿cierto? Por lo cual, a medida que el petróleo fluctúa, ya sea aumenta o disminuye la cantidad de fondos transferidos desde Estados Unidos para realizar compras de los recursos de Canadá, estas transferencias cambian la demanda de la divisa y puede causar cambios directos en el dólar americano, dólar canadiense. Probablemente no sea la explicación más clara, pero para verlo en términos simples. Tenemos petróleo WTI, tenemos dólar canadiense como divisa, ¿cierto? Si uno de los principales motores de fortaleza es la exportación de petróleo que demanda Estados Unidos en Canadá, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un incremento en la demanda del petróleo con la valorización del dólar canadiense? Hago esa pregunta para todos. Quiero saber si estamos en línea en ese punto. Mientras tanto, como una de las principales fuentes de ingresos de Canadá tiene que ver con la exportación del petróleo producido en su territorio, si tenemos un incremento en la valorización del petróleo a nivel global, significa que, aunque la demanda de petróleo se mantenga estable, teniendo un incremento en su cotización, el mercado va a proyectar con un incremento en la demanda del dólar canadiense por tema de flujo de capitales, ¿cierto? Estados Unidos va a seguir demandando de la misma manera el petróleo de Canadá, pero a un precio mayor, por lo cual, si tenemos un incremento en la demanda del dólar canadiense por efectos de demanda del petróleo porque el petróleo incrementó su cotización, tenemos una correlación positiva. Petróleo WTI fuerte hacia el alza, dólar canadiense como divisa fuerte hacia el alza, ¿cierto? Por lo cual, ahora contrastemos petróleo WTI y paridad dólar canadiense. Ahora el dólar canadiense no lo tenemos como moneda base, lo tenemos como moneda contraparte, ¿cierto? Por lo cual, en virtud de que el dólar canadiense vaya presentando fortaleza, la paridad dólar canadiense, como el CAD está en la parte derecha de la paridad de la ecuación, como el dólar CAD se va a fortalecer, va a presionar al dólar americano hacia la baja, por lo cual concluimos que existe una correlación fuerte negativa entre el petróleo WTI y el dólar canadiense, ¿cierto? Petróleo se fortalece, paridad dólar canadiense se debilita por fortaleza del canadiense y toma protagonismo por sobre el dólar americano, ¿cierto? Estamos en línea en ese punto entonces, ¿o no? Para ir continuando, ya nos quedan muy pocos minutos y posteriormente hay que darle espacio también a la presentación de Javier Rojas, ¿ya? Y aquí nos vamos a un gráfico en el cual podemos ver exactamente la correlación del instrumento. Aquí tenemos correlación del petróleo con la paridad dólar canadiense. ¿Cómo podemos evaluar o utilizar o poder contrastar y que efectivamente veamos que se esté dando cierta correlación con la herramienta de revestimiento de precios que nos permite utilizar la plataforma de Trading Station 2? Eso es lo que fue utilizado en este gráfico para la correlación. Ya vemos la acción del precio del petróleo WTI en la parte superior. Vemos que cada vez que el petróleo WTI hace pisos, la acción del precio del dólar CAD hace máximos, ¿ya? Y de esa forma es como nosotros podemos
confirmar la correlación en el instrumento de manera de poder tomar ventaja. Si yo proyecto que el petróleo WTI va a ir al alza y estoy buscando posibilidad de poder rentabilizar esa opinión de mercado, yo podría diversificar el riesgo yendo en la dirección contraria para tomar ventaja de los movimientos que estoy proyectando en el dólar americano versus el dólar canadiense. ¿Cómo podemos utilizar otra herramienta para poder confirmar la correlación? Aquí tenemos correlación negativa entre dólar canadiense y petróleo, que se ve claramente a nivel gráfico. Esto significa que se trasladan en direcciones opuestas y lo vemos en cada uno de los movimientos del precio del petróleo, como también en los movimientos de la paridad dólar canadiense. Otra herramienta que podemos utilizar es un indicador que se llama Correlations, que ustedes lo pueden encontrar en el sitio de Effect Code Base. ¿Ya? Ahí pueden descargar un indicador que lo van a ver de esta manera, como en la parte inferior del gráfico, ¿ya? Indicador de correlaciones, y nos va indicando cuando la correlación en el instrumento con otro instrumento que estemos contrastando esté siendo más agresiva, ¿ya? En ocasiones la correlación es negativa, pero si se fijan, en ocasiones la correlación te muestra alta. Cuando es consistente tenemos mayor probabilidad de poder tomar ventaja de los movimientos en el instrumento o diversificar los riesgos en dos instrumentos en direcciones opuestas o en la misma dirección, ¿ya? Les quería mostrar cómo funciona el indicador. Este es un gráfico del euro dólar solamente para mostrárselos, pero cómo ustedes lo pueden aplicar y confirmar la correlación existente entre el petróleo y la paridad dólar CAD para tomar ventaja de los movimientos y la opinión de mercado que busquemos rentabilizar. Y bueno, ya para ir finalizando en la sección que nos convocaba el día de hoy, se nos ha hecho muy acotado el tiempo, tener presente, el dólar americano tiene una correlación positiva con la curva de probabilidad en las alzas de las tasas de la Reserva Federal. Especulamos con un dólar fuerte. El petróleo WTI, proyectamos que para el 2017 se puede alcanzar el equilibrio dentro del mercado. La reunión que se llevó a cabo en Argelia esta semana es clave para determinar el futuro del petróleo. El tono fue optimista, por lo cual, ojo en las próximas fechas claves. Reunión de la PEP y reunión de la Agencia Internacional de Energía, octubre y noviembre de 2016. Finalmente, el dólar canadiense, la fortaleza del dólar americano podría presionar al CAD a pesar del crecimiento que se proyecta en la cotización del petróleo. Muchas gracias por su participación. Vamos finalizando entonces nuestra sección el día de hoy. Correlación entre el petróleo y el dólar canadiense. Espero que haya sido de utilidad. Cualquier consulta, tienen los datos de contacto para poder ayudarlos de mejor forma. Que tengan todos una excelente sesión y los dejo entonces con Javier Rojas. Hasta la próxima.